Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con la teología de San Lucas, el segundo capítulo, digamos así, el segundo libro, mejor dicho, Hechos de los Apóstoles. El primer tomo sería el de los Evangelios, donde Lucas presenta la vida, el Evangelio de Jesucristo, pero después nosotros tenemos esta continuación de los hechos de los apóstoles, es decir, del cristiano, del que se ha comprometido y el que ha asumido el Evangelio de Jesucristo. Dentro de la teología lucana, nosotros siempre dividimos en tres partes: el tiempo del Padre, el tiempo del Hijo y el tiempo del Espíritu Santo. Es muy bueno y muy interesante realmente cómo la teología lucana se nos presenta. Y por lo tanto, al hablar del tiempo del Espíritu Santo, nosotros estamos hablando principalmente de la comunidad, es decir, la responsabilidad que asume la comunidad para llevar adelante el Evangelio de Jesucristo. El cardenal Martini por eso decía que esta teología, la lucana, es la teología para los avanzados, para aquellos que ya hicieron todo un camino cristiano. Hoy cuamas y vainamo, ella voy a poner acuera oñemon baretema opita imagina con la gracia y la fuerza de Dios, y ahora entonces asumen este camino importante de la vida cristiana. Vamos a continuar nosotros con nuestra reflexión. Estábamos ya en el capítulo 5 de nuestro curso bíblico, desde el versículo 12 hasta el 16, el crecimiento de esta iglesia cristiana inicial, la primitiva iglesia. Nosotros hablábamos que en la curación del paralítico de nacimiento, decíamos en esa oportunidad, conocimos lo que significa el don de la curación en el testimonio de los apóstoles. Aquí lo importante es en el testimonio de los apóstoles. Si nosotros somos apóstoles, si hicimos todo un camino, es decir, el discipulado, eso es lo que quiere decir. Pedro, justamente, que está representando a toda la comunidad. Y entonces Pedro aquí está realizando el milagro, este milagro para la comunidad. Es el milagro que él está trayendo aquí y está presentando para la sociedad. Pero Pedro nos representa a nosotros, quiere decir que cada uno de nosotros tenemos que ser capaces de realizar este milagro. Y el milagro significa el testimonio de un compromiso, el testimonio de una vida concreta. Por lo tanto, no solamente toda esta curación es un servicio de amor al hombre enfermo, sino como prueba de que la fuerza curativa con que Jesús recorría las regiones
también continuaba actuando en su iglesia. Esto es lo más importante que hemos subrayado, que hemos dicho ya anteriormente, pero y por interés la ya llegó a llevar ella va peñande yara con angoñe por un omba apo ñandereja lleva. Es decir, con cada uno de nosotros o por medio de nosotros. Vamos a leer un poco cómo se expresa Hechos de los Apóstoles, Lucas en este capítulo 5, del 12 al 16. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios. Acentúalo ya este punto. Los apóstoles, los enviados. Apóstol significa el enviado. Pero oñe mondoa e cua lleva. Oye eva e cua chupere o jamuaja e mozarambija ereja e monbe lleva enseñar en Milán de la Pisacuera. Entonces ellos, en cuanto que van, en cuanto se encuentran con las personas, realizan muchos signos y prodigios en el pueblo. Todos solían congregarse unidos en un mismo espíritu bajo el pórtico de Salomón. Este es otro elemento también importante como característica de la comunidad, el hecho de la unidad. Ñande que upea ya jecana, ñande dañe ya pues no vean a cristianos. Quiere decir que todo aquello que se vuelve sectario, y esto hay que decir muy claramente, ñande que algo que se ya ¿verdad? Pero hay muchas sectas y hay muchos protestantes en este sentido que justamente lo que quieren es dividir, porque en el fondo es eso. Incluso tenemos que saber, lastimosamente, que nosotros no entramos muchas veces en los contextos históricos del aspecto religioso. Ñande como miana, la ya estudiana, o miana ya icuana, está con el abuelo sapucayan te peñan de yarañe lleva. Pero no llega a entender que esto se tiene que hacer una aplicación a la vida de hoy. Upea coger actualización. Ahora ya pues la actualización upeana con derey cuana va el contexto histórico de bañande y coñeina. Tenemos que ser claros y sinceros. Cuando la iglesia justamente tenía tanta fuerza para aunar al pueblo, entonces siempre las fuerzas del mal, sobre todo este famoso Rockefeller, etcétera, muchísima plata invirtiendo para dividir el pensamiento de unidad dentro del pueblo, ¿verdad? Porque cuando nosotros dividimos, como decían los romanos, ¿verdad? Divide y luego impera, era justamente una de las propuestas. Entonces, miles y millones para dividir. Ustedes seguramente, sobre todo los que son mayores, deben recordar, yo era chiquitito todavía, pero en mi ciudad habían pululado las famosas carpas, ¿verdad? Carpas de los protestantes, ¿verdad? Uy, venían sobre todo de Estados Unidos, venían de otras partes también, de habla española, mío, alemán, pulularon, ¿verdad? Carpas por todas partes, y solamente para dividir al pueblo. Porque cuando nosotros nos dividimos, después no nos podemos hablar, no nos podemos mirar, cada uno y tirar. ¿Verdad? Y entonces después el aspecto también de adoctrinamiento, ¿verdad? Todos los planes de educación, todos los planes políticos, etcétera, lastimosamente nos dejamos llevar. Sí, te voy a financiar tu nuevo proceso educativo, etcétera, etcétera. Pero en el fondo era quitarte las posibilidades de reflexión. Por ejemplo, poco a poco fueron sacando de todos los colegios, escuelas, toda la parte filosófica, por ejemplo, o sea, la capacidad de reflexionar, la lógica, la filosofía. O mira, oye, peite en la escuela por ahí. Todo el hacer el técnico. O sea, ella pero a mí es pensar, no hay que pensar, hay que hacer nomás. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Hace tiempo, en una entrevista con Ron Reports, el secretario del Papa emérito, Monseñor Ganswein, nos revelaba que cuando Ratzinger presentó la renuncia, pensaba que le quedaba poco tiempo de vida. Y han pasado casi 10 años. Ha llegado a decirme que no esperaba que la distancia, el camino desde el último día de su pontificado hasta la puerta de San Pedro en el cielo fuese tan largo. La esperanza de vida en nuestra sociedad ha cambiado radicalmente en los últimos años y ha dado lugar a situaciones inéditas en la Iglesia.
En el Vaticano hemos visto a dos papas conviviendo en el mismo territorio durante mucho tiempo, uno en activo y el otro emérito. Una situación que ha llamado la atención de un grupo de canonistas liderados por la Universidad de Bolonia. Este mes de octubre se han reunido en Turín para reflexionar sobre el tema, dar un marco legal al estatus del Papa emérito. El perfil jurídico y el estatus del Papa que ha renunciado debe ser regulado de alguna manera por la ley. Y no solo hablaron sobre qué hacer jurídicamente con un Papa que renuncia, también estudiaron un posible escenario, el de que un pontífice en activo que sufra una enfermedad repentina que le haga incapaz de gobernar sin haber renunciado. La sede apostólica totalmente impedida es una hipótesis ya prevista en el Código de Derecho Canónico. Sin embargo, no se ha desarrollado esta legislación especial, aún no ha visto la luz. Expertos jurídicos de diversos países tienen claro que es preciso llenar un vacío legal antes de que se den situaciones de crisis. Falta una regulación integral de estas dos situaciones extraordinarias y se necesita una legislación para la previsión de hipotéticas situaciones que puedan surgir en el futuro y que es importante que se regulen adecuadamente. Hay muchas preguntas abiertas ante una posible incapacidad de un papa. ¿Quién es competente para certificarla? ¿Quién se quedaría al frente de la Santa Sede y por cuánto tiempo? Son cuestiones a las que este grupo de canonistas quieren dar una respuesta jurídica. Su propuesta es que en el caso de la llamada sede apostólica impedida, sería el decano del colegio cardenalicio quien debe hacer las comprobaciones necesarias. Tanto él como el camarlengo deben solicitar una pericia médica y corresponde al colegio cardenalicio decidir sobre esa certificación. Si se trata de una incapacidad temporal, se formaría un grupo de 5 cardenales para gestionar las cuestiones más urgentes. En el caso de que esa incapacidad fuera permanente, algo que debe acreditarse por una mayoría de 2/3 del colegio cardenalicio, se aplicaría la declaración de sede vacante. Un caso semejante a si el pontífice hubiera fallecido. De esta forma, se abriría un proceso para convocar un cónclave, del que surgiría un nuevo obispo de Roma. Durante este mes de octubre, más de 80 expertos en derecho canónico reunidos en Turín han coincidido en la necesidad de modificar la legislación. Nos alegró comprobar que nuestros compañeros, todos ellos, también estaban de acuerdo en la necesidad de sacar adelante estos proyectos de ley. A partir de ahí, las conclusiones de este grupo sobre la posible incapacidad de un papa o sobre la renuncia se presentarán al Vaticano en los primeros meses de 2023. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Hola, ¿cómo andan todos? Yo soy Atenas, él es Jonathan Narváez y bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes, espero que les guste. Esta es Cristo Reina, es la que le da el nombre al disco y bueno, esperemos que sea de bendición. Así que vamos. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde Lucas y hablábamos del aspecto de la unidad, algo importante, Gina.
La comunidad solamente, como te presenta aquí, de la unidad, por lo menos según Hechos de los Apóstoles, nos dice que todos solían congregarse unidos en un mismo espíritu bajo el pórtico de Salomón. Pórtico de Salomón significa para aquí, analógicamente, entrar en el aspecto de la sabiduría. Vaya puru beñane apuntu y puru beñane acá, deja cuya moyangua beñane sombrero beñane acá área lleva, sino que comenzar a pensar, reflexionar. Estábamos diciendo anteriormente que en el contexto histórico es donde nosotros podemos entender siempre e interpretar nuestro devenir religioso. La palabra de Dios siempre se adecua al tiempo en que estamos viviendo y siempre es respuesta, ¿verdad? Porque la palabra de Dios apunta a lo esencial de la realización y planificación del hombre. Entonces yo estaba hablando justamente de todo aquello que hacía que la comunidad se dividiese. En cuanto que aquí Hechos de los Apóstoles nos presenta y nos dice que el cristiano es aquel que se congrega para vivir en la unidad, en un mismo espíritu, Pero cuando vienen las fuerzas del mal, y eso tenemos que mirar en el contexto histórico, Ani, la ñamboyadeja ya el coludo metió la cola, que esto, que aquello, siempre, ¿verdad? Como si fuese una cosa así, que viene, que el demonio, el que nos pone todo mal, guau, ¿verdad? Pero en realidad las fuerzas del mal también se manifiestan a través de nuestra historia, ¿entienden? A través de nuestra historia, o sea, somos nosotros quienes estamos produciendo el mal. Entonces, y si no hay una unidad, sobre todo en el pensamiento y en el deseo de caminar y de afrontar el mal, entonces el mal va a tener fuerza contra nosotros. Es así como yo les estaba diciendo anteriormente, todos estos procesos, pero le estoy hablando del año 1970, por ahí, ¿verdad? Que comienza con todo esto de Rockefeller y toda cosa. Hay que dividir a la iglesia, hay que dividir, ¿verdad? Y de cierta manera, en muchos lugares lo han conseguido, ¿verdad? Lo han conseguido. Y entonces continuamos siempre en esa gran pobreza y en esa gran dependencia. ¿Por qué? Porque donde no hay unidad, donde no hay un pensamiento único en buscar el bien de la sociedad, el bien de las personas, donde hay solamente egoísmo, donde a mí me pagan hasta millones porque yo estoy al frente, ¿verdad?, de una nación. Esto nos hace recordar, ¿se acuerdan? Durante el exilio también babilónico. Entonces Babilonia ponía a quien, y ponía a sus reyes, y ponía a sus consejeros y a sus, entre comillas, falsos profetas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que dirijan y para que puedan responder al poder central. O sea, eso no es algo nuevo lo que nosotros vivimos hoy en nuestra política, en nuestra nación, ¿verdad? Gente que supuestamente nosotros votamos, pero votamos también porque nos dejamos engañar. ¿Y por qué nos dejamos engañar? Porque ya han detado, porque no llegamos a pensar, a darnos cuenta, no llegamos a una verdadera unidad, buscamos un pucherito. Y bueno, entonces se aprovechan también de la pobreza, de la necesidad. Por eso que en este sentido, si uno lee a Amós, al profeta Amós, también va a encontrar situaciones bastante dolorosas, pero sobre todo como Amós después comienza a decir y a llamar la atención, llama la atención a todos, ¿verdad? Y sobre todo a los gobernantes y a los que están al frente, ustedes que se venden, ustedes los ricos que solamente piensan en lo suyo, etcétera, etcétera. Y muchas de estas cosas que hoy en día se repiten, pero se repiten de acuerdo a nuestro contexto actual, ¿entienden? Entonces no nos quedemos ahora simplemente tomando al pie de la letra lo que dice un profeta o cómo lo escribe aquí, porque estos son géneros literarios para darnos a entender lo esencial y fundamental del mensaje. Pero, claro, lastimosamente, como estamos en una gran ignorancia, en todo sentido, también en el sentido religioso, porque aquí lo que existe entonces es una ignorancia religiosa, ¿verdad? Y entonces pensamos que lo religioso es más bien una cosa mágica, una cosa luminosa, es un poder extraño que viene desde afuera y que, no sé, y hace cualquier cosa con la vida del hombre, ¿verdad? Y sin embargo, nosotros sabemos que si uno lee bien la Biblia y entiende bien todo lo que es el proceso de historia de la salvación, quiere decir que Dios actúa en nuestra historia,
que Dios actúa a través de nosotros. Si nosotros entendiésemos lo que significa el misterio de la encarnación, Dios que se encarna en la persona de Jesucristo, tampoco estaríamos en estos errores. No iríamos detrás de estas cosas buscando cuestiones numinosas, cuestiones que venga todo de afuera, o ya pues aguañande, llévate dañande, guaná, peñandella ya pues nada, cuejinara. Tu inteligencia, tu libertad, tu voluntad, tu capacidad de amar, o mía coñandella huele copa y tema, a mía go angañandeña moiana, añamon ba apoana, o pesamate coña senta, o si no coñacemos, ahí anda ya amo, ahí mon ya pues tata pere. Entonces, por eso que es importante también una formación. Y ahí entran todos los detalles, todos los elementos de esto que puede ser un querigma, es decir, un anuncio donde nosotros entendemos y decimos, pea la ñandera peágina, a peñañe por un ñañe peágine, por un ñañe forma. Y esa es la catequesis, ¿verdad? El catejeo, que quiere decir una resonancia, un conocer, un saber. Ya o en síntesis, a peña de yaguatá, imagina, y claro, cuando uno conoce y dice, esa había sido la riqueza que el Señor me ha ofrecido. Hashengola yapuana cuejinara, hashela y cuame evaraja moivana lleva. Ve, sereco beben guaná, ve será pisacuera ben guaná, ¿verdad? Y entonces yo me estoy esforzando. Y desde ahí entonces mi celebración y mi compromiso, celebrar la vida, celebrar hacia la dignidad, hacia el encuentro de las personas. Y de ahí no me quedo simplemente en esto, sino que después me proyecto en algo mucho mejor y en algo mucho mayor. ¿Y cuál sería, queridos amigos? Y justamente aquí viene a ser entonces la diaconía. Solamente en este momento nosotros vamos a entender y vamos a decir, ñande yara lo yerure sejina upearae. Tengo que poner al servicio, ¿verdad?, de la comunidad, al servicio de los demás. Pero para eso todos solían congregarse unidos en un mismo espíritu. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias, a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario
20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí, clave de lectura teológico bíblico. Ñande Yarañe, en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza, MGO. A lo largo de la historia, hemos visto los desiertos como símbolo de la aridez espiritual. Pero es en medio del desierto que Moisés vio la zarza arder. ¿Qué simboliza todo eso? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que conocimos por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, por su pasión y muerte en la cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel del Señor, ya que la piedad divina me ha encomendado a ti, ilumíname, custódiame, rígeme y gobiérname. Amén. Salve María, mi nombre es el diácono Walter López. Hoy tenemos una meditación muy especial. Nuestra Señora, ella también es un símbolo muy patente en esta imagen de Moisés, en que él se encuentra en medio del desierto del Sinaí, la zarza ardiente. Él quedó impresionado, porque en medio de toda la aridez, lo único que había era un arbusto seco. Y en ese arbusto seco se estaba consumiendo una llama, era el combustible de una llama de la cual procedía la voz de Dios. Esta imagen es muy patente que se da en la vida de todos nosotros. A lo largo de nuestra vida espiritual, a lo largo de nuestro camino en el cual vamos buscando unirnos a Dios, encontramos valles impresionantes. Comenzamos a ver ríos de agua viva que nos deleitan con cosas maravillosas. Son los consuelos de Dios.
son las gracias, vamos viendo los milagros, todo parece patente, pero en medio también de este caminar encontramos desiertos, áridos, tremendos, que uno dice, ¿cuándo va a acabar? Y uno como que va sintiendo los problemas que van llegando a nuestra vida y no vemos la mano de Dios posarse sobre nosotros. Por el contrario, como que se aleja. Es en esos momentos donde nosotros tenemos que estar más atentos, porque es en el momento en que más Dios está cerca de nosotros. Recordemos esa historia de San Francisco de Asís, que tuvo un sueño que andaba por el mar, y cuando el mar se volvía revuelto, él, que antes veía 2 pares de huellas, en los cuales él entendía que caminaban juntos él con nuestro Señor, cuando el mar se revolvía, un par de huellas desaparecía, y él quedaba solo con nuestro Señor, sin nuestro Señor. Cuando llega al final, se calma el mar, vuelve a sentir, a ver las 2 pares de huellas, y ahí es cuando le pregunta a nuestro Señor por qué lo había abandonado en medio de la tempestad. Nosotros diríamos hoy, en medio del desierto. Nuestro Señor le dice, era en esos momentos donde yo te cargaba, Francisco. En esos momentos son donde Dios está más cerca de nosotros y tenemos que aprovecharlos enteramente, porque son los momentos de dificultad, de prueba. Nosotros vamos a aprender a ser como la Santísima Virgen, juntar las manos y pedirle a Dios. ¿Qué papel tiene ella en esos momentos? Un papel fundamental. Ella tiene el papel de consolarnos en esos momentos tan difíciles. Por eso ella estaba de pie junto a la cruz. Por eso es que ella estuvo en los momentos más difíciles de nuestro Señor Jesucristo. Es porque ella quería demostrar también que ella va a estar en los momentos más difíciles de cada uno de sus hijos. Tengamos esa certeza, si estamos pasando por un desierto, que ella es la que nos va a confortar. Entonces, volvámonos hacia la Santísima Virgen y pidamos que ella sea nuestro sireneo, sea nuestro consuelo en medio de ese desierto, y sobre todo una cosa, que nos haga ver dónde está la zarza ardiendo para poder escuchar la voz de Dios. Salve María. Vamos a despedirnos dejando la bendición para todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve María. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Todo el pueblo, entonces aquí también, que le miran a los apóstoles, que son testimonios. Esto es lindísimo, ¿verdad? Aumentaba cada vez más el número de los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres. Y hasta sacaban a los enfermos en las calles, poniéndoles en catres, camillas, para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cubriera a algunos de ellos. La multitud acudía también de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos o poseídos por espíritus impuros, y todos quedaban curados. Aquí está la gracia y el milagro que nosotros encontramos. Ahora, esta fuerza curativa de la sombra de Pedro, para que todos estuvieran llenos de ideas entonces positivísimas aquí, ¿verdad? Pero atención, la sombra, no tomemos como una cosa también mágica, ¿verdad? No quita nada del motivo real de las curaciones que tenían lugar, muy bien, pero recordemos cómo Pedro también en la curación del paralítico de nacimiento tuvo que emplear el poder de la palabra simplemente para desviar al pueblo asombrado de una manera primitiva y mágica de pensar. Aquí entonces también estamos entendiendo y no meternos, ¿verdad? A ver, si por favor la sombra, ¿verdad? De esa persona, la sombra. No, esto es simplemente para que entendamos que la fuerza y la gracia de Dios siempre genera nueva vida, nos entusiasma, nos empuja, nos ayuda a salir adelante. No juzguemos demasiado a prisa
por nuestra suficiente formación científica y por el progreso de la medicina sobre esta sencillez creyente que busca el tacto externo. También los habitantes de Éfeso quedaron tan impresionados por las fuerzas curativas de Pablo, que aplicaban a los enfermos paños y ropas que el apóstol llevaba en su cuerpo, y los enfermos se curaban. Esto también, ¿verdad? Famosa. Esta es una forma, ¿verdad? Son los signos, los objetos. Incluso nosotros dentro de la iglesia tenemos las famosas reliquias, ¿verdad? Reliquia de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. Parte del cuerpo, parte de lo que usó el santo. Aquí justamente está diciendo ropa o lo que sea que usó, sandalia. Bueno, eso es de segundo grado. Y el de tercero es cuando nosotros hacemos tocar algún objeto a ese de primer grado, a esa reliquia de primer grado. Como logre tocar siquiera sus vestidos, quedaré curada, dice la mujer del hemorroísa, de la que el Evangelio atestigua que al instante aquella fuente de sangre se le secó a esta mujer y notó en sí misma que estaba curada de su enfermedad. También San Marcos, y a donde quiera que llegaba, aldeas o ciudades o caseríos, colocaban los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiese tocar siquiera el borde de su manto. Y cuantos lograban tocarlo, todos sanaban. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? ¿Por qué estamos mirando esta parte del Evangelio? Y porque justamente lo que el autor sagrado y la comunidad nos quiere enseñar es, así como Jesús obró, nosotros, al ser alter Christi, decían los padres de la iglesia, alter Christi, otros Cristos, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pero claro, esto lo entendemos como un signo alegórico ciertamente, y entonces, ¿de qué es lo que nosotros vamos a sanar a las personas? ¿O qué es lo que el cristiano tiene que buscar para sanar su comunidad, para sanar su país, para sanar su familia, para sanarse a sí mismo? Entonces, no de cuestiones mágicas, sino que sobre todo de una forma bien comprometida. Y ese compromiso es lo que después sanan, así como nosotros estamos viendo aquí. En este contexto se nos presenta una escena memorable. La comunidad madre todavía se limitaba al espacio de la ciudad de Jerusalén. Todavía se reúne el grupo de los discípulos en el pórtico de Salomón, del cual ya hemos oído hablar. Todavía tienen la sensación de ser judíos. Sin embargo, hay una extraña tensión entre ellos y los otros judíos. Una mezcla de temor reservado y de honrada atención. Pero las curaciones milagrosas difundieron el llamamiento de los apóstoles e hicieron venir de todas partes, incluso del contorno de Jerusalén, los que buscaban la curación de tal forma que es comprensible que el Sanedrín no permaneciera a la expectativa por más tiempo y de nuevo echara mano a los apóstoles. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, esto es muy, muy, muy importante para nosotros. Ahora, desde el capítulo 5, versículo 17, tenemos de nuevo el arresto y la liberación. Y esta es una liberación también milagrosa que sucede aquí. Dice, intervino entonces el sumo sacerdote con todos sus partidarios, los de la secta de los saduceos, llenos de envidia. Hicieron arrestar a los apóstoles y los enviaron a la prisión pública. Pero ante la noche el ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los hizo salir. Luego les dijo, vayan al templo y anuncien al pueblo todo lo que se refiere a esta nueva vida. Los apóstoles, obedeciendo la orden, entraron en el templo en las primeras horas del día y se pusieron a enseñar. Bueno, esto encontramos desde el versículo 17 hasta el versículo aquí 21. Y este es el arresto y por otra parte también la liberación que encontramos de los apóstoles, porque los mandan enseguida, trae peguerucheco, ave miañan, carcelana, miandigatuñi. En este evangelio el Señor nos habla a través de parábolas, ¿no? La parábola del sembrador, tan conocida, en donde la semilla representa la palabra de Dios. El sembrador es Cristo,
y nosotros somos esa tierra. El Señor nunca deja de sembrar, ¿no? Siempre, constantemente, día a día está esparciendo su semilla, su palabra. Pero está en nosotros saber preparar esa tierra, saber predisponer el corazón para que esa palabra pueda entrar en nuestro corazón, para poder asimilarla, para que eche raíces y así pueda dar frutos. Como hijos de Dios estamos llamados a dar frutos, ¿no? Pero ese fruto es el resultado de un proceso previo. Porque antes yo recibí algo, recibí la palabra, pero mucho antes de eso yo la escuché. Y Dios nos está hablando constantemente, todos los días, a través de signos, a través de situaciones, a través de personas. De ahí la importancia también de tener siempre el corazón dispuesto a escuchar, a recibir, a ver en nuestra vida esos signos claros de la presencia del amor de Dios. Nuestro corazón siempre tiene que estar predispuesto para poder recibir con fe todo lo que el Señor nos regala. Somos hijos de Dios, somos hijos de un Padre que en primer lugar nos habló en Jesús, pero que también nos dejó su palabra y sigue hablándonos, sigue comunicándose con nosotros para que podamos recibir ese mensaje, porque en definitiva lo que Él quiere para nosotros es que podamos dar frutos y que ese fruto sea abundante. Por eso pidámosle al Señor la gracia de tener siempre el corazón predispuesto para escuchar su palabra, para recibir su palabra, para hacer que eche raíces en nosotros y para poder después gozar de los frutos de amor, de felicidad, de plenitud que solo Él nos puede dar. Contigo quiero caminar, de tu mano siempre andar, escuchar tu voz que habla al corazón, preparar mi tierra para recibir tu don. Esa semilla que hoy quieres sembrar, la recibo en mi humanidad. Quiero que crezca en mi interior, iluminada por tu amor. Hoy te abro mi corazón para que siembres en mí, que tu palabra me alimente y renueve mi existir, y así crecerá la semilla, crecerá y se verán los frutos de gozo, de amor, de felicidad. Hoy te abro mi corazón para que siembres en mí, que tu palabra me alimente y renueve mi existir, y así crecerá la semilla, crecerá y se verán los frutos de gozo, de amor, de felicidad, y se verán los frutos de gozo, de amor, de felicidad. Cuánto poder tiene tu palabra, Jesús.
Cuánto poder tiene tu palabra, Jesús. Cuánto poder tiene tu palabra, Jesús. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento, y estamos reflexionando con esta hermosa teología de San Lucas, Hechos de los Apóstoles, el arresto y la liberación de los apóstoles. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo aquí en este lugar? ¿Qué es lo que nosotros podemos entender justamente cuando los apóstoles, ¿verdad?, otra vez se encuentran ante el Sanedrín? Porque aquí habla de una palabra, envidia, llenos de envidia. Veamos un poco este reiterado comportamiento de la autoridad del templo. No necesita ninguna motivación especial en el contexto de la exposición precedente, es decir, todo lo que ya había sucedido también en el capítulo 4 habíamos leído. Pedro y Juan ante el Sanedrín. Mientras los apóstoles hablaban al pueblo, se presentaron ante ellos los sacerdotes, el jefe de los guardias del templo y los saduceos, irritados de que predicaran y anunciaran al pueblo la resurrección de los muertos cumplida en la persona de Jesús. Estos detuvieron a los apóstoles y los encarcelaron hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Muchos de los que habían escuchado la palabra abrazaron la fe, y así el número de creyentes, contando solo los hombres, se elevó a unos 5.000, ¿verdad? Nos dice un poco aquí la palabra de Dios. Qué interesante. Y aquí de nuevo se nos habla de un arresto y de una liberación, ¿verdad?, de los apóstoles. Entonces no hay nada que sea de nuevo una motivación especial, porque ya prácticamente había sucedido. Y aquí acentúa y se subraya uno cuando llena y dice llenos de envidia. Iñañay, ¿verdad? Llenos de envidia se ponen de esta manera. Y entonces aquí vamos a mirar un poco los apóstoles soltados después del primer juicio oral con una severa prohibición de hablar, aún reconociendo las autoridades judías, se sintieron más obligados con Dios que con los hombres. Se sintieron mucho más obligados con Dios que con los hombres. En el cargo de Jesús, en el encargo, sea lo que le deja Jesús, ¿verdad?, a los apóstoles, de dar testimonio. Vean el encargo de Jesús resucitado, lo que pide a la comunidad cristiana es, ustedes tienen que ser mis testigos.
ustedes tienen que ser mis testigos. Incluso podemos mirar un poco cuando nos va hablando de todos estos elementos, ¿verdad? El hecho de ser testigos en la comunidad donde nosotros estamos viviendo, cómo nosotros tendríamos que mostrarnos como testigos, cuáles son nuestras características. Los 11, etcétera, se postraron, sin embargo, y así. Hagan ustedes todo esto, ¿verdad? Tienen que ir ustedes a anunciar, bautizando. Vayan entonces, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Entonces, es un mandato muy, muy importante que nosotros tenemos que hacer, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todo lo que les he mandado. Y yo estaré con ustedes hasta el fin. Es decir, la continuación también, como el Señor continúa y está presente con nosotros. Bueno, aquí su propia conciencia les mandaba a hablar de lo que habían experimentado como testigos auténticos de la revelación de Dios. Este punto sí es esencial para ser subrayado porque es su propia conciencia, queridos hermanos. Entonces, esto quiere decir que ¿verdad? En la conciencia, en nuestro pensamiento, upe veña de la yayesa cuana, upe veña de la yajesabana, upe veña de yaemana, pea la ya posea, japeara pecueri la se asesina. El esforzarnos, el luchar, el empeñarnos justamente se encuentra aquí, porque desde nuestra propia conciencia, nuestro propio pensamiento decimos, esto es lo que el cristiano tiene que hacer, esta es la manera como nosotros tenemos que actuar. Su propia conciencia les mandaba hablar de lo que habían experimentado como testigos auténticos de la revelación de Dios. Revelar a Dios como testigos auténticos. La revelación quiere decir revelar a Dios, quiere decir manifestar. Y justamente nosotros reconocemos a Dios a través del testimonio y del ejemplo que cada uno de nosotros está dando. Y por eso es que se insiste, y si es hechos de los apóstoles, acciones de nosotros, acciones de los apóstoles. Y eso nosotros lo tenemos que llevar impresos, ¿verdad? Dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida, que viene a ser la propia conciencia. Porque es entonces la propia conciencia la que nos manda a hablar de todo lo que nosotros experimentamos en este encuentro personal con el Señor, como testigos auténticos de la revelación de Dios. Y ellos por eso, después de esta frase famosa que encontramos, el capítulo 4:20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Qué linda que es esta frase, queridos amigos. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Peoreros eshabacue, peoreros endubacue, dicatuico angalarugero quininio. Orero eana, orero mombe uana, orero eshacana, orero hueruana. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Habían dicho los apóstoles antes de marcharse del Sanedrín. Vamos a mirar un poco en el capítulo 4, cuando ellos ya son todos golpeados, etcétera, etcétera. Pedro y Juan le respondieron: juzguen si está bien a los ojos del Señor que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. No podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Allá en Baretei, por una parte, en Baretei, estaban encarcelados, pero sin embargo después, a pesar de que los otros le están prohibiendo y le dicen, y sin embargo ellos ante esta realidad después reaccionan. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Es la fuerza entonces del Espíritu del Señor. Aquí entonces la comunidad reflexiona. La importante idea. Entonces por eso aquí cuando ellos que están revelando lo que ellos conocieron, lo que ellos han visto, lo que han vivido con Jesucristo,
Ciertamente cuando dice llenos de envidia, entonces operar la moquín y se llueve, aún más ellos, eso ya en el capítulo 4, aquí de nuevo. Entonces ellos dicen, no, lo que hemos visto y oído nosotros no podemos callar. Con estas palabras ya se podía prever la ulterior intervención de las autoridades judías, ¿verdad? Y claro, si ellos mismos le estaban diciendo, entonces, ante esa situación que ellos saben bien, entonces cuando ellos responden lo que nosotros hemos visto y lo que nosotros hemos oído, entonces saquemos la lógica, lo otro que le prohíben, y si vuelven a hablar, le van a volver a castigar y le van a volver a encerrar, entonces ellos dicen, no, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Entonces eso por conclusión lógica te dice que en cualquier momento, oye, ya calabozo. Y es lo que va a suceder, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, es tan interesante en este capítulo el arresto y la liberación de los apóstoles, cómo nos llama el Señor a ser auténticos y no tener verdaderamente miedo de nada. Queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Me despido de usted y les dejo la bendición del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.